y el tiempo con nuestro pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Qué alegría poderles ver y poderles saludar a cada uno. Para nosotros es de gran gozo y de gran alegría, hermanos, el que estemos aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Porque hoy se ha constituido mi casa, casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Entonces es una gran bendición. Enviamos saludos a todos los hermanos que nos están sintonizando. Qué alegría, qué privilegio, hermanos, el poder estar acá con la familia Tabora. Ellos viven bien cerquita de acá con nosotros, como a unos, ¿qué? 8 minutos, 5, 10 minutos por ahí, pero y hoy estábamos con mi esposa y le digo, ¿a quiénes le decimos que vengan de aquí cerquita? Y el luzazo aquí con la familia Tabora, y Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber aceptado la invitación. Algo que se me venía a la mente es lo siguiente, que muchos nos acordamos para el tiempo del COVID. Por ejemplo, en el caso nuestro, llegábamos familias, ¿verdad? Estábamos unos 10, 15 ahí en la casa del Señor, adorando el nombre del Señor, ¿verdad? Pero hoy la situación está más difícil, no por contagios, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Pero yo le doy gracias a Dios que hoy tenemos estos medios para poder llegar a su casa. Amén, hermanos. Y créame que ahorita que estaba ahí, pensaba yo y decía, Señor, ¿a quiénes podemos decirle que vengan también para estar acá? Porque, hermano, la Biblia nos habla, ¿verdad? Que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo siempre he pensado y lo he dicho en el caso de la palabra, cómo ella nos instruye y nos enseña, de cómo el salmista decía, mejor estar un día en los atrios. Fíjese, los atrios. No estaba pidiendo ni lugar santo ni lugar santísimo, estaban pidiendo los atrios. Ellos con estar a las puertas, enfrente del tabernáculo, ver qué era el mover, hermano, la gloria de Dios, ver eso era más que suficiente para el pueblo de Israel en ese tiempo, para llegar, hermano, a ese lugar. Entonces nosotros hoy tenemos un gran privilegio, ¿verdad? Que el que quiere llegar a la presencia del Señor, hermanos, hablar con Dios, lo que tiene que tener es tener a Cristo en su corazón. Él es, hermano, el sumo sacerdote que entró una vez y para siempre, hermanos, a disfrutar, y no solo eso, sino que volvió al lugar de donde Él vino. Amén. Él dejó su trono, dejó su gloria por venir, hermano, a demostrarnos a cada uno de nosotros su gran poder y su gran misericordia. Este mes estamos hablando de la abundancia. No me acuerdo quién, creo que mi esposa mencionaba, pero abundancia de situaciones difíciles. No, yo creo que hay abundancia en lo espiritual. En lo espiritual hay abundancia. Porque hoy quizá los que quizá ya no oraban como debía de ser, hoy volvieron nuevamente a la oración. Entonces hay abundancia de oración, hay abundancia de búsqueda de Dios. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Que el Señor de una y otra forma nos está trayendo a esos momentos, ¿verdad? Nos está volviendo donde empezamos. Cuando empezamos en los caminos del Señor, le empezamos buscándole, le empezamos, hermano, adorándole. Entonces fíjense que hablando de la abundancia, el tema que hoy toca compartir, hermano, es acerca la bendición no añade tristeza. Entonces cuando nosotros hablamos de la bendición, vale la pena que vayamos a Proverbios capítulo 10. Bendito el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 10 y su versículo 22. Y dice la palabra claramente, hermanos, a nuestras vidas. Dice lo siguiente, y es algo tan maravilloso, hermanos, en la cual nosotros debemos de darle gracias al Señor. Y dice la palabra, la bendición de Jehová
es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, es un tema, hermano, es culto de jóvenes, ¿verdad? Y es una situación tan hermosa el venir y hablar de ello, porque cuando hablamos de bendición, hermano, ¿cuántas cosas no se nos vienen a la mente? Podemos mencionar cuando hablamos de bendición, trabajo. Cuando hablamos de bendición, un buen carro. Hablamos de bendición, hermano, buena paga. Hablamos de bendición, me encontré tanto dinero. Muchas cosas podemos relacionar con lo que es bendición. Pero nosotros debemos de entender que en medio de esa bendición es la abundancia de Dios, porque el Señor dijo, mía es la plata y mío es el oro. Entonces, todo le pertenece a Él y todo lo que a nosotros llega, hermano, es por su misericordia, es por su bondad, es por su gran, hermano, amor hacia nuestras vidas. Entonces, cuando yo pensaba, hermano, acerca de la bendición de Jehová es la que enriquece, se me venía a la mente a mí un personaje bíblico, y ese personaje bíblico, hermanos, es Saúl. Saúl, hermano, cuando nosotros venimos y sacamos un recuento de la vida de Saúl, pensaba yo lo siguiente: la vida de Saúl, antes de su ascenso al trono de Israel, hermano, él nos muestra que él era un hombre de origen rural. Él no era un hombre, hermano, de la ciudad. Él era hermano de una de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Él no pertenecía a lo que era, hermano, la ciudad de Israel, ¿verdad? Que era Jerusalén. Él venía de uno de los lugares, quizá podemos hablar, remotos. Entonces, él viene a ser caracterizado, número uno, por la humildad que él tenía, la humildad con la que él inició. Cuando nosotros vemos esto de Saúl, mi amado hermano, vemos que su obediencia inicial, mi amado hermano, y su obediencia a la familia. Entonces pensaba yo en la vida de Saúl hablando acerca de los jóvenes, porque cuando él empezó, hermano, a reinar era un joven, no era un adulto, era un joven. Entonces yo me dirijo a los jóvenes, ¿verdad? Si quieren la abundancia, quieren la bendición de Dios, deben de mantener, hermanos, su origen natural. No exaltarse por lo que quizá puedan llegar a ser, llegar a tener, sino que mantener las características que reflejan cada uno de los jóvenes de Dios. Entonces en Dios nosotros encontramos el carácter de humildad, de obediencia a la familia. Entonces cuando nosotros vemos el trasfondo de la vida de Saúl, en su trasfondo, hermano, familiar, dice que Raúl, ¿verdad? No sé qué tiene que ver Raúl aquí, ¿va? Alguno que esté ahí, Dios lo bendiga. Saúl dice que pertenecía a la tribu de Benjamín. Y yo recuerdo que hace unos días atrás mencionaba yo acerca de lo que era, hermano, Benjamín. Y es impactante, hermanos, porque cuando mencionamos a Benjamín, nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Y fíjese que allá en Génesis capítulo 35 y su versículo 16, yo me acuerdo que platicamos esto no hace mucho tiempo, lo mencionábamos acerca de lo que era, hermanos, la tribu de Benjamín. Entonces cuando nosotros vemos esto, dice el verso 16 del capítulo 35 de Jeremías, mire pues, ay Dios santo. Génesis dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel.
Y hubo trabajo en su parto. Imagínense, hubo trabajo, no fue fácil, hermano. Venir a la madre no le fue fácil venir, hermano, y tener a Benjamín. Y dice el versículo 17, y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Entonces fíjense que la mujer en el parto con Benjamín, ella murió, pero antes de ella, hermano, partir de esta tierra, le puso nombre a su hijo, al último hijo de Jacob con ella, y le puso Benoni. Pero fíjese, mi amado hermano, que el significado de Benoni es hijo de tristeza, prácticamente un hijo de dolor. Pero hermano, aquí es donde viene el papá, ¿verdad? Jacob. Cuando él oyó Benoni, yo no voy a permitir que este hijo vaya a ser siempre el recuerdo de que mi amada, por la que trabajó 14 años, me vaya a estar reflejando todo el tiempo la tristeza. Y dice que él dice, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces, cuando hablamos de Benjamín, el significado de Benjamín dice es hijo de la mano derecha. Entonces, cuando nosotros entendemos, comprendemos esto, prácticamente Saúl venía de la tribu, hermano, de Benjamín, de la mano derecha, del cual, mi amado hermano, Dios se complacía en levantar rey para Israel. Entonces, fíjense qué importante es que nosotros veamos y comprendamos, mi amado hermano, que Benjamín era la tribu más pequeña de Israel. Fíjense, hermanos, que al ver esto, nosotros entendemos y sabemos que esta tribu fue de gran bendición, porque el apóstol Pablo, ¿de qué tribu es? De la misma tribu, de la tribu de Benjamín. Y Pablo vino a ser como mano derecha, mi amado hermano, del Señor, porque por medio de él el evangelio fue propagado por muchos lados, 4 viajes misioneros. Entonces vemos, mi amado hermano, que este hombre, esta tribu de Benjamín, es de bendición, era de bendición en su tiempo. Entonces el papá de Saúl, mi amado, se llamaba Cis, y eso lo encontramos allá en Primera de Samuel, capítulo 9, bendito el nombre de Jesús, y su versículo 1, Primera de Samuel, gloria al nombre de Jesús. Si chequean ahí la transmisión. ¿Qué se apagaría? ¿Está prendida la cámara? ¿Ah? Gloria a Dios. Permítanme, hermano. Amén. Gloria a Dios. Santo. Entonces, seguimos. En Primera de Samuel, capítulo, ¿qué les dije? Capítulo 9. Viene la palabra y en su versículo 1 habla de Samuel y dice, de Saúl, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita,
y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Entonces, veamos las cualidades de Saúl. Joven, ¿y qué dice? Y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba. Y dice, y sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces ese no era un chiquitique, hermanos. Ese era un hombre grande. Yo creo que a él, si hubiera estado en este tiempo, le hubiera ido mal, porque no hubiera estado de hombro, como dice aquí, de hombros arriba. Porque hoy con eso de los celulares, ¿cómo están caminando? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de saberlo. Que este hombre Saúl, mi amado hermano, cuando él empezó su reinado, hermanos, antes de que él empezara, fíjese que la apariencia física era una apariencia física imponente. Ese tipo, me imagino que al ver la altura y lo corpulento que era, porque no era un muchacho ocioso, era un muchacho trabajador. Porque fíjense, mi amado hermano, que dice, el versículo 2 que leíamos, dice que él, hermano, destacaba, era noble entre sus compatriotas por su estatura y presencia física. Era ideal guerrero. Es que, hermano, yo recuerdo que tenía un amigo, hermano, que era así, mire, grandotote. Y cuando a veces teníamos pleitos, a él lo mandábamos, pero tenía una dificultad, que la voz parecía como un niñito de unos 10 años. Y el hombrote. Y le decíamos, mira, anda a defenderlos, pero no hables, porque van a pensar que sos un niñito. Entonces, este hombre, mi amado hermano, era un hombre de guerra. Era un hombre, y era lo que el pueblo buscaba. Era lo que el pueblo en realidad buscaba. ¿Y quién lo designó? Fue Dios. Es que mire, hermanos, cuando Dios tiene preparado a alguien para él usarlo, él lo va a sacar de donde él sea, pero él lo va a usar para la gloria de su nombre. Entonces, la apariencia de Saúl era una apariencia, hermanos, que llamaba la atención. Llamaba, hermano, la atención a su parecer. Yo no sé cómo él era, ¿verdad? Que, hermanos, que fíjense que, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero de repente usted está de espalda y viene alguien que se siente la presión, se siente eso, que ese se ve que está grandote, que viene y uno voltea y ya está uno al tanto a ver qué, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, que este Saúl, su oficio, fíjense que le estoy hablando acerca del linaje, de su apariencia, de su oficio, y dice que él era un joven trabajador. Antes de portar él el cetro, Saúl se dedicaba a las labores del campo. Lo conocemos precisamente cuando nosotros sabemos de Saúl, cuando el Señor lo empieza a buscar. Y no crea, mi amado hermano, que el Señor lo fue a sacar de un castillo. No. Entonces, hermano, estamos hablando acerca de que la bendición de Dios es la que enriquece. Entonces, ¿por qué le estoy mencionando de Saúl? Porque Saúl empezó con bendición. Él empezó con la bendición, él empezó con el respaldo, él empezó con la gloria de Dios. Entonces, en su oficio, él, antes de portar, hermano, el cetro del reinado que se le iba a dar, Saúl se dedicaba a las labores del campo. Lo conocemos precisamente, mi amado hermano, mientras buscaba el ganado perdido de su padre. ¿Y qué encontramos en él? Hay características que nosotros encontramos en Saúl. Número 1, responsabilidad.
Número 2, diligencia. Porque el versículo 3 de ahí de Primera de Samuel viene y dice este versículo: y se habían perdido las asnas de Cis, padres de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? De que Saúl era responsable y diligente. Cuando el padre le dijo: Saúl, prepárate y ve a buscar las asnas, él salió rápido. Entonces es impresionante, mi amado hermano, ver cómo Saúl en las responsabilidades y en las diligencias, hermano, que él tenía, él era responsable en todas sus tareas cotidianas. Era responsable. Yo recuerdo, hermanos, cuando íbamos a visitar a los abuelos, ellos tenían lo que era ganado, ovejas, vacas, y mis primos que vivían con ellos. Miren, hermanos, bien diligentes. En la mañana, a las 5 de la mañana, ellos ya sabían que tenían que estar ordeñando las vacas. A las 5 de la mañana ellos ya tenían que estar ordeñando las vacas. Y cuando llegábamos nosotros, los de la capital de la ciudad de Guatemala, hermanos, en lo que ellos ya estaban ordenando, nosotros a medio sueño todavía. Y cuando nos levantábamos ya estaba, mire, ya tortillas, ya el desayuno hecho, solo nos levantábamos a comer. Pero llegó un día donde el abuelo nos dijo: bueno, ustedes tienen que aprender a hacer algo también. Y no me olvido ese día cuando el abuelo, el papá de mi madre, nos dice: muchachos, levántense y vayan a ayudar a los demás. Y nos mandó a ordeñar. ¿Y qué de ordeñar, hermano? Cosa que en lo que es un área metropolitana, eso no se ve. Y recuerdo, hermanos, que vino uno de mis primos y me dijo: aquí te tenés que poner las pilas, me dijo. Terminaban de ordeñar y ya salían, hermano, a buscar leña. Y nos mandaban a nosotros a buscar leña. Tenían tanta diligencia, hermano, a las labores que tenían, que cuando llegábamos nosotros a acoplarnos a ellos, era un problema. Pero, ¿por qué le traigo esto? Pensando en Saúl, un hombre diligente. El padre le decía: haz esto, lo hacía. Y dice que se le perdieron las asnas. Entonces, nosotros en Saúl vemos algo muy precioso, muy hermoso en lo que es su carácter. Entonces, le estoy hablando, hermano, de lo que es el linaje, la apariencia, el oficio de Saúl. Y ahorita le voy a mencionar del carácter. El carácter de Saúl era un carácter humilde y reservado. Mire lo que dice el 9:21 del mismo capítulo que estamos leyendo. Bendito el nombre de Jesús. Mire lo que dice: Saúl respondió. El verso 20 dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: no, yo soy hijo de Benjamín, dice, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces ahí nosotros podemos notar, hermano, que la humildad de Saúl era sorprendente. Quizá habían más familias de renombre, pero él dice: mi familia es la más pequeña, ¿y por qué ustedes vienen a mí a decirme tal cosa? Entonces, hermano, cuando vemos el carácter de Saúl, era humilde, era reservado. Entonces, fíjese, mi amado hermano, que cuando nosotros hablamos de la bendición, todo eso es lo que le agrada a Dios.
Todo eso es lo que a Dios le llama la atención de alguien que Él quiere bendecir. Que sea humilde. Mira, hermano, jamás Dios ha llamado gente perezosa para servirle. Todos los que nosotros encontramos, hermano, el Señor los halló haciendo algo. Y a Saúl lo halló buscando asnas. Imagínense. Entonces, en su carácter era humilde, era reservado. Fíjese, mi amado hermano, que viene a ser algo sumamente diferente a cuando él empieza a reinar. Cuando él empieza a reinar, todas estas cualidades muy preciosas que él tenía se perdieron. Porque él se volvió un orgulloso, él se volvió un arrogante. A diferencia del rey orgulloso en la que él se convertiría años después, el Saúl joven era modesto. Cuando el profeta Samuel le insinuó que él era la esperanza de Israel. Entonces fíjese, hermano, cómo viene Saúl y da esa respuesta. Pero si somos la tribu más pequeña, y para que tú vengas y me digas esto, como que no le cuadraba, ¿verdad? Entonces, otra de las situaciones que tenía Saúl, mi amado hermano, era tímido ante el llamado público. Incluso después de ser ungido en privado por Samuel, cuando llegó el momento de la elección pública ante todo el pueblo en Mizpa, Saúl se escondió por timidez o temor a la responsabilidad. Entonces eso lo hallamos en el versículo. Le traigo una secuencia, hermanos, para que veamos la importancia. Entonces en el versículo 22 de este mismo capítulo dice: entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que era uno de 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije guardases aparte. Entonces alzó el cocinero, bendito el nombre de Jesús, una espadilla con la que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros veamos, pero yo quiero llevarle a otro versículo en Primera de Samuel 10:22. Veamos qué dice Primera de Samuel 10:22. El verso 21 dice: e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Bendito es el nombre del Señor. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí el varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está, ¿cómo estaba? Escondido. ¿En dónde? En el bagaje, entre el bagaje. Es que mire, mi amado hermano, tan tímido era este Saúl, que mire que se fue a esconder. Porque, hermano, hay veces que hay personas que dicen que me da vergüenza hablar. Y no saben ellos lo que Dios quiere venir a hacer con cada uno. Todo es que nosotros pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Aparte de todo esto, mis amados hermanos, nosotros podemos encontrar y podemos ver de que Saúl, oiga, Saúl, hermanos, era de muchísima bendición y ayuda no solo para sus padres,
sino que también, mi amado hermano, él era un joven ejemplar. Y fíjense que aparte, hermano, de lo que estamos hablando del rey Saúl, Saúl también, mi amado hermano, el Señor lo usó. Dice que cuando él iba buscando esas asnas, hermano, hasta profetizó. Entonces, la bendición estaba en Saúl. Lo que pasa, mi amado hermanos, cuando llega, hermano, el desenfoque en una vida, eso es de ponerle asunto y tener cuidado, porque eso es algo peligroso. Nunca nos olvidemos cómo es que iniciamos. Pidámosle al Señor que siempre nos mantenga como iniciamos. No olvido yo un consejo, hermanos, que me dieron. Ese consejo quedó impregnado en mi mente, en mi corazón. Y me decía, nunca te vayas a dejar arrastrar por las 3 Fs, me dijeron. Las 3 F, ¿y cuáles son esas? Y es la luna, hermanos. No sé si ustedes se la saben. ¿Y cuáles son? Le dije. Mira, me dijo, la número 1, la fama, me dijeron. La fortuna y las faldas, me dijo. De esas 3 Fs te tienes que cuidar. Fue un consejo que yo lo agarré y dije, Padre, ayúdame a que tu presencia siempre esté en mi vida y que yo pueda mantenerme siempre con la frente en alto. Porque, hermanos, nosotros no debemos de olvidar de Dios, de donde Dios a nosotros nos ha sacado. No nos debemos de olvidar. Entonces, fíjense, mi amado hermanos, que en el reinado Saúl, fíjense que cuando él inició, hermano, con humildad y con victorias, hermano, con el ejército. Él inició, hermano, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Dios estaba enriqueciendo a Saúl, lo estaba prosperando. Le estaba dando, hermano, de todo, victorias, las cuales él en su casa cuidando asnas nunca las iba a encontrar. Entonces, hermano, lo mismo hoy día viene a nuestras vidas. Queremos victorias. Las victorias no las vamos a encontrar en cualquier lugar. Las victorias las vamos a encontrar, hermano, haciendo la voluntad de Dios, buscando a Dios. Y yo sé que Dios a nosotros nos va a dar grandes, va a hacer que nosotros hagamos grandes proezas. Amén, hermanos. Entonces, fíjense que al principio, hermano, Saúl era visto como un líder valiente. Hablamos cuál era el físico de Saúl. Era un hombre valiente. Su primera gran prueba fue rescatar a la ciudad de Jabes de Galaad, lo que consolidó su apoyo popular. Es que fíjense, hermanos, esa victoria inicial de Saúl, cuando derrota a los amonitas, él viene a ser confirmado como rey en Gilgal. Entonces fíjense que en 1 Samuel capítulo 11 y su versículo 11, vayamos allá a 1 Samuel 11 y su verso 11, dice la bendita palabra: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedó 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo: Samuel. Entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Porque hubo gente que dudó al llamado de Saúl. Dudó al llamado que Dios le estaba haciendo a Saúl. Entonces, hermano, cuando la gente ve que alguien está haciendo cosas maravillosas, mira, hermano, automáticamente, gracias hermano,
automáticamente, hermano, el pueblo vino y dijo, ¿quieres hablar de Saúl? Tráiganoslos. Porque ahorita los vamos a mandar al otro mundo. Y el verso 13 dice, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mire cómo empezó. Es que, hermano, todo es empezar en humildad, en obediencia. Y no es, hermano, mire, el problema no es cómo empezamos. El problema es cómo vamos a terminar. Muchos dicen, yo me he leído tantos libros, pero en sí los ha leído, porque hay gente que solo lee el índice y no termina de leer. Amén, porque fíjense, cada libro tiene un orden. Está el índice, el prefacio, a quién se lo dedica, introducción. Y ya de ahí viene el primer capítulo. Y así va consecutivo un libro. Pero hermano, hay veces que cuando vemos esos libros gruesotes y no tienen dibujos, bendito, ¿no? Yo no sé si a usted le pasa eso, ¿verdad? Pero nos pasa, uno quiere ver algún dibujito por ahí y nada. Entonces, no es como empezamos, es cómo vamos a terminar. Por eso el apóstol Pablo decía, he ganado la fe, he ganado la batalla, he peleado la batalla. ¿Y qué más sigue diciendo? He guardado la fe. Por lo cual, dice, me está reservada la corona. Entonces, mi amado, de vida. Entonces, mi amado hermano, hoy nosotros hemos iniciado un caminar glorioso. ¿Será que seguimos con ese mismo gozo, con esa misma alegría, con ese mismo deseo, con esa misma dedicación, con esos mismos ánimos? O quizá vamos ya en el caminar, hermano, ya arrastrando los pies. Como que ya no queremos mucho. Pero cuando empezamos, hermano, quieren que yo haga algo, yo lo hago. ¿Qué quieren que vaya a hacer? Yo lo voy a hacer. ¿Qué quieren que limpie? Yo lo limpie. Pero ya cuando ya subió de nivel, ya tiene unos cuantos años, quizá ya predica, ya dirige, ya ora, ya hermano, ya como que si el ego y el hermano creció y se le olvidó a esa persona cuáles fueron sus inicios. Entonces aquí Saúl dice que hoy no iba a morir nadie, porque el que había dado la victoria había sido Jehová. Entonces dice, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Entonces está hablando de una renovación. ¿Por qué? Porque no hubo aceptación. El pueblo no lo aceptaba. Dios ya lo había elegido, pero el pueblo como que no lo había reconocido. Entonces, ¿qué hicieron? En Gilgal, hermano, renovaron los votos del reinado de Saúl, hermano. Entonces, ahí nosotros dice el verso 15, y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho ahí Saúl y todo Israel. Entonces hubo gran, hermano, fiesta, hubo, hermano, alegría, porque Saúl, hermanos, Dios lo estaba confirmando como rey. Pero si nosotros vemos el versículo 6 de ese mismo capítulo, mire lo que dice el versículo 6. Mire, es que es tremendo, es que Saúl, hermano, empezó con la bendición, empezó con, hermano, el respaldo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Él empezó, hermano, con la unción, bendito el nombre de Jesús. Por eso vale la pena, iglesia, que nosotros no nos olvidemos de dónde Dios a cada uno nos ha sacado, bendito el nombre de Jesús. Vale la pena que siempre mantengamos en alto, hermano, ese poderoso nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Dios de Israel. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, fíjese pues, ¿qué dice el versículo 6? El versículo 6 nos habla
El verso 5, mire lo que dice. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, oiga lo que vino. ¿Qué vino a él? El Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Entonces, cuando la presencia de Dios está, es que miren, mi amado hermano, por eso el versículo base en Proverbios que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces Saúl en sus inicios fue enriquecido. ¿Y cómo enriquecido? Con las bendiciones de Dios. Imagínense el poder de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Imagínense los inicios de Pedro. ¿Cómo fueron? Pedro, un hombre arrogante, un hombre contestón. El Señor le dijo, métanse a la... pero si ya pescamos toda la noche, estamos desvelados. Sí, pero métanse. Se metieron y él les dice, a la mano derecha. Ay, Dios mío, y con lo que nos sale todavía, mandoncito. Pero Saúl, hermanos, era diferente. Entonces cuando prosigamos, entonces hermanos vemos de que Dios, en el inicio de Saúl, Dios fue su guardaespaldas, hermanos. Él lo defendió, aunque otros lo habían rechazado. Si de repente alguien te rechaza, no te preocupes, hombre, pregúntate, Señor, ¿me has rechazado tú? Yo te aseguro que Él no te rechaza, no te desecha. Entonces fíjese, mi amado hermano, ya hablamos de las cualidades. Entonces, volviendo a repetir, ¿verdad? El linaje, hablamos del linaje, su apariencia, el oficio, el carácter humilde y reservado, era tímido. Y cuando ya es ungido, mi amado hermano, el inicio, hermano, humildad y victoria. Fue lo que Dios le dio. Pero aquí es donde dice lo que sigue del versículo de Proverbios 10:22. ¿Cómo es que dice? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, las tristezas que Dios no las añadió. El hombre busca las tristezas. El hombre y la mujer busca el dolor. El hombre y la mujer busca la desolación. Entonces, ¿cuál fue el primer error de Saúl? La impaciencia. Fíjese que él empieza en Gilgal y en Gilgal empieza a cometer sus graves errores. El declive de Saúl comenzó cuando dejó de confiar en Dios. Por eso el salmista, hermanos, ese Salmo 103 es una joya. ¿Por qué? Porque David decía, alma mía, alaba a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Saúl se olvidó que le costaba venir y recordarse. Pero si yo andaba buscando asnas y de ahí me tomaron. La primer batalla que tuve, Dios me dio la victoria. Yo fui el que engrandecí el nombre del Señor. Pero hermano, el gran error que Saúl tuvo fue que empezó a declinar, empezó, hermano, a desconfiar de Dios. Empezó, hermano, a no seguir las instrucciones de Dios dadas por el profeta Samuel. Mire, hermano, hay gente que no le gusta seguir instrucciones. No le gusta, hermano, que se le dé consejo.
Y Samuel lo que hacía con Saúl era darle instrucciones, darle consejo. ¿Para qué? Para que le fuera bien, para que recibiera la bendición. Bendito el nombre de Jesús. Entonces fíjense, mi amado hermano, tenemos que saber algo, y aquí estamos desglosando algo precioso. Si queremos la bendición de Dios, que esa es la que nos enriquece, nosotros tenemos que aprender de que cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a empezar a ser atacados. Vamos a empezar a ser atacados. ¿Y cómo nos vamos a mantener en esos ataques? Oye, no, las luchas que tenemos ya no es de que va a venir un ejército y te va a estar esperando afuera de tu casa. Bueno, eso es lo que se está viendo hoy día, ¿verdad? Están esperando que salgas para ver qué se hace, ¿verdad? Pero no es en lo espiritual. En lo espiritual, mi amado hermano, nosotros podemos saber, entender que tenemos una lucha espiritual. Quizás nosotros a los que veamos que se levanten en contra de nosotros, los vemos, y si tenemos la oportunidad como hoy día de estar en casa, ¿qué nos van a hacer? No nos van a hacer nada. Pero en el caso de Saúl, hermanos, el primer gran error que él tuvo fue en que dejó de confiar en Dios. Mucha gente hoy día, y eso lo podemos ver, mucha gente está dejando de confiar en Dios. Entonces fíjense, mi amado hermano, que en ese momento la desobediencia de Saúl, que fue el primer gran error, dice ahí en mismo de Primera de Samuel capítulo 13, vayamos allá a Primera de Samuel capítulo 13. Si usted se está gozando, hermano, los que están ahí, hermanos, sintonizando, mande amén, gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre de Jesús. El versículo 13, viene y Samuel, hermano, había guerra contra los filisteos. Y dice el versículo 13, el verso 11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Es que ese es el problema, cuando se está poniendo la confianza en el hombre fácilmente te abandona, pero Dios jamás te va a dejar abandonado. Entonces dice, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, oiga lo que le dijo, locamente has hecho. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Y ahí empezamos a ver el declive, lo que se llama tristeza, desolación, apartamiento. El Señor, hermano, se alejó de Saúl. Es que, hermano, la bendición de Dios es la que enriquece al hombre y a la mujer. Queremos ser bendecidos, mantengámonos obedientes al Señor. Queremos ver la gloria de Dios, obedezcamos al Señor, bendito el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová, oiga lo que dice, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, si Saúl hubiera hecho caso, Bartimeo no hubiera dicho hijo de David, él hubiera dicho hijo de Saúl. Pero como no fue confirmado su reino, por causa de la desobediencia, fíjense que hay en Eclesiastés, si alguien me busca ese versículo, dice, ay Dios mío, se me fue. Dice, la opresión enloquece al sabio. La opresión, cuando la opresión llega, la opresión enloquece al quien sea, hombre. Por eso, hermano, yo les decía el otro día, no tomemos decisiones. Si hay aflicción, si hay tribulación, no tomemos esa clase de situaciones.
Bendito el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Denle palma a los que están aquí con nosotros. Bendito el nombre de Jesús. ¿Va? Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés 7. Y su versículo 7. Esta versión, la Reina Valera, dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Vamos a ver qué dice la Nueva Traducción Viviente, el 7:7. La extorsión vuelve necio al sabio. Vamos a ver qué dice otra versión. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia Libre, ¿qué dice? La extorsionar a los demás convierte a los sabios, dice, en insensatos, y aceptar sobornos corrompe la mente. Bendito el nombre de Jesús. Esa traducción internacional dice: el sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores. Entonces, hermano, la opresión hace que el hombre cometa tantos errores. Por eso nosotros, hermanos, debemos aprender a dejarnos llevar por el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Es que esa es la base del cristiano. Bendito el nombre de Jesús. Y tenemos que pedirle al Señor que Él sea ayudándonos para que nosotros, mi amado hermano, sigamos adelante. Entonces viene la palabra y le dijo Samuel, ¿verdad?, a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, oiga lo que dice, es que esto ya era algo dicho por el Señor. Mas ahora tu reino no será duradero. Tu reino va a llegar a su fin. Entonces viene y sigue diciendo, ¿dónde vamos? El 14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, le dice, oiga eso, hermano, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces aquí, hermanos, es muy importante que nosotros no perdamos, hermano, esta iniciativa de vivir obedientes delante de Dios. Porque queremos la bendición que enriquece o queremos la tristeza que, mire, mi amado hermano, las bendiciones que Dios da no traen tristeza, traen alegría, traen bendición, traen gozo, traen felicidad. Pero cuando se empieza a dejar de hacer la voluntad de Dios, ahí se ve lo contrario. Entonces, fíjense, hermanos, que otro punto que traigo acerca del reinado de Saúl, lo que le trajo tristeza, lo que le trajo desolación, lo que le trajo presión, hermano, fue la ruptura definitiva. El incidente con los amalecitas. Dios ordenó a Saúl destruir totalmente a los amalecitas. Sin embargo, Saúl perdonó al rey Agag y se quedó con lo mejor del ganado, intentando excusarse diciendo que era para sacrificarlo a Dios. Ya prácticamente había perdido el sentido de obediencia. Dios le dijo que destruyera todo, pero él dijo, no, mejor dejémoslo, hay que sacrificárselo a Dios. Entonces, el versículo 15, capítulo 15 y su versículo 22, vayamos allá al capítulo 15 y su versículo 22, viene y dice la palabra, hablando siempre de Saúl.
Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Bendito el nombre de Jesús. Y como ídolo e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, hermanos, dígame usted si cuando Saúl empezó con la bendición de Dios, no le trajo alegría, no le trajo felicidad, pero sus mismos actos vinieron a traer en él tristeza, dolor, amargura, desolación y cuántas cosas más podemos añadir a ello. Por eso, hermano, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Y por eso, hermano, el tema de hoy es impresionante, porque el Señor viene y nos habla de que la bendición no te va a añadir tristeza. La bendición no añade tristeza. Por ejemplo, una persona que Dios lo ha bendecido tanto y que se vaya a meter a un casino con la bendición del trabajo, el dinero que ha ganado, con el esfuerzo, hermano, con tanto sacrificio, horas de trabajo, sacrificio que ha dejado a la familia, tanto tiempo, y se vaya, hermano, a los casinos a meter a apostar, y cuando pierde todo lo que se ganó, ¿cómo sale ese tipo o esa mujer? Tristes, decepcionados, endeudados. Yo conozco a uno, no voy a mencionar el nombre porque según creo que mira las transmisiones después y se me va a avergonzar y me va a reclamar. Mira, hermano, se fue a meter a un casino. Estaba endeudado. Y hermano, créamelo, cuando ese me contó a mí que se había ganado casi $15,000, dije, no, hombre, ¿y cómo le vieras? Me dijo, mira, pura bendición. De verdad le dije, bueno, está bien. Pero, y le dije, ya no vayas a ir otra vez, quédate con eso, ¿para qué vayas? Sí, me dijo, ya no voy a ir. Hermano, ¿para qué? Como que ya lo tenían fichado. Volvió a ir, perdió lo que había ganado y perdió más, hermanos. Entonces a veces, hermano, confundimos las bendiciones. Por eso el enemigo es especialista en traer engaño al hombre y a la mujer. Hermano, las bendiciones de Dios jamás te van a añadir tristeza. Por eso en este mes de abundancia, hermano, yo siento abundancia en mi vida. Yo no sé si usted siente abundancia en su vida. Hermano, yo no sé si usted está siendo prosperado, está siendo bendecido. Pero algo yo sí le puedo decir, que la bendición no añade tristeza. El día de hoy una hermana tuvo cita con migración. Y me decía ella el día de ayer, pastor, le encargo que oren. Mañana tengo cita a las 8 de la mañana. Y hermanos, cuando de repente me mandó un mensaje a las 8:40 y me dice, pastor, ya salí. Y el curioso, ¿y qué le dijeron, hermana? Me dijo la oficial de migración, pon tus huellas rápido, le dijo, y vete rápido a tu casa, le dijo. No, hombre, eso es una gran bendición. Eso es una bendición. Entonces, el que está en la bendición de Dios, mi amado hermano, no tenemos que temer. Entonces, yo les aconsejo en el nombre de Jesús que sepamos reconocer las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque esas bendiciones no añaden tristeza. Entonces, jóvenes, aprovechen las bendiciones que Dios da a sus vidas. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, fíjense, hermanos, que Saúl rechazó a Dios. Saúl, hermano, rechazó lo que Dios le había dicho por medio del profeta de Samuel. Entonces, hermano, la obediencia. Usted puede estar ayunando todo el tiempo que quiera. Usted puede estar orando todo el tiempo que quiera, pero si no es obediente,
¿De qué sirven todos esos sacrificios? ¿De qué sirven? Más vale decir, amén, lo reconozco, que no, si yo soy el que más oró, hasta la ruedita tengo aquí, ya siento que me están saliendo alas. No, no confundamos las cosas. Entonces fíjese, mi amado hermano, que las consecuencias, hermano, al dejar la bendición del Señor, es que en el caso de Saúl, mi amado, mire, ya Dios levanta a David, usted y yo sabemos la historia, que Dios, hermano, unge a David. Y no solo eso, mire, Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Dios se arrepintió. ¿Lo quiere leer? Miremos qué dice Samuel, 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. Bendito el nombre. ¿Se está gozando? Si se están gozando aquí, digan amén, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Cristo vive, amén, hermanos. Entonces fíjese, mi amado hermano, que el 16:14, mire qué es lo que dice. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Se apartó. El espíritu de Jehová dejó a Saúl. Entonces, hermano, ¿qué se aprovecha del hombre cuando no está la presencia del Espíritu Santo en una vida? Lo mismo que se aprovechó en Saúl. Dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios lo permitió. Entonces, hermano, cuando nosotros desobedecemos, tengámoslo por seguro que puertas se le están abriendo al diablo. Y ese no va a venir a perder el tiempo con la vida, hermanos, con la persona. Entonces, fíjense, hermanos, que cuando Saúl es desechado, usted y yo ya sabemos de que él viene a ser atormentado por un espíritu que Dios había mandado. Saúl empieza una decadencia mental y los celos contra David. A Saúl lo tenían como que ya estaba loco. Entonces, fíjense, mi amado hermano, tras Saúl ser rechazado por Dios, hermano, Saúl, ¿por qué? Porque Saúl ya no tenía ese cerco de gloria a su alrededor. Entonces dice que Saúl comenzó a sufrir tormentos espirituales. Un espíritu malo, hermano, lo atormentaba. Mire, mi amado hermano, y no solo era ese espíritu, sino que también, hermano, lo físico empezó a atormentarlo. Los pueblos, mi amado hermano, se abalanzaron contra él. Vinieron contra él a atacarle, hermano. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que la persona que se aleja de Dios no le va bien. Quizá en apariencia podrá la gente decir, pero le está yendo, y eso que ya no está en el evangelio, le está yendo bien. Mentira. Asaf decía, hasta que llegué a la casa de Jehová, entendí cuál iba a ser el fin de ellos. Usted y yo que nos mantenemos, hermanos, en los caminos del Señor, tenemos que saber que un galardón grande nos espera. Hermano, las promesas del Señor están a nuestras vidas. Entonces fíjese que cuando Saúl, mi amado hermano, era atormentado, ¿qué fue lo que pidieron? Que buscaran a alguien que tocara el arpa, que fuera, hermano, tuviera ese talento, ese don. Y hermano, ¿a quién designaron? A David. ¿Cómo Dios va colocando las piezas, hermano, para la obra que Él quiere? Entonces, hermano, dice que Saúl, mire, hermano, y el pueblo también que no colaboraba, hombre. Es que el pueblo también no ayudó a Saúl, hombre. Saúl mató a 1000. ¿Y qué decía? Y David a sus 10,000. ¿Qué creen ustedes que despertaba eso? A ver, los que están ahí sintonizándolos, ponga ahí qué provocaba en Saúl al oír Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Le
producía celos, enojo, rabia. Bendito el nombre del Señor. Como por ejemplo en el caso de las que cocinan, ¿verdad? Ay, la hermana que cocinó está bien rica. Ay, es a la que no le gusta que le halaguen su comida. Es como que le echen limón en la llaga. Bendito el nombre del Señor. O que alguien venga a hablar, que él trabaja mejor que tal persona. Es como venir, hermano, a querer incitarlo al enojo, al pleito. Entonces aquí tenemos que ver nosotros algo, también tenemos que ver la sabiduría. La sabiduría. Bendito el nombre del Señor. Porque, hermano, hay gente que es celosa. Entonces, hermano, Dios en su debido momento y tiempo va a empezar, hermano, a poner las cosas como Él quiere. Y David, hermano, definitivamente tenía el respaldo de Dios. Saúl intentó matar a David varias veces con su lanza, en varias ocasiones, y lo persiguió en el desierto durante años. Tanta era la rabia, la furia que Saúl tenía contra David, que mire, mi amado hermano, David tuvo para matarlo no solo una vez, varias veces. Pero él decía, ¿cómo he de tocar yo al ungido de Jehová? Entonces, mi amado hermano, otra de las cosas que Saúl tuvo, hermano, después de que era un hombre paciente, obediente, llegó a ser un hombre tan desesperado. ¿Dónde vemos la desesperación de Saúl? Cuando Samuel ya había muerto. ¿Y qué hizo Saúl? Fue a buscar a una divina, a una bruja, a la divina de Endor, a que invocara a Samuel. Entonces, hermano, estas son cosas en las cuales nosotros no podemos permitir caer en tales extremos, porque todo eso va a afectar de un momento a otro nuestras vidas en Dios. Amén, hermanos. Entonces, la derrota en el monte de Gilboa, el final de Saúl. Saúl, hermano, muere de una forma trágica durante una batalla contra los filisteos, después de ver morir a sus hijos, incluyendo a Jonatán, y ser herido por flechas, decide quitarse la vida. Entonces Saúl, hermano, le fue mal, porque empezó con la bendición. Por eso yo les traigo esto hoy como un ejemplo que vale la pena vivir bajo la bendición de Dios, porque esa jamás te va a añadir tristeza. Esa bendición jamás va a venir a traer sufrimiento. Esa bendición siempre va a traer consuelo y siempre va a traer esperanza a tu vida. Entonces, el tema de hoy, la bendición, hermano, no añade tristeza. Saúl empezó con la bendición de Dios, pero por alejarse de Dios, ¿cómo terminó él? Entonces, el objetivo de este mensaje es a lo espiritual. A lo espiritual. Que la abundancia de hoy sea en lo espiritual. Dios se va a encargar en bendecirnos a todos de una u otra forma. Un hermano me testificaba, no he trabajado desde noviembre, me dijo, y Dios me ha proveído para pagar mi renta. Hermano, eso de verdad crea que eso produce gozo, produce alegría, produce satisfacción en saber y decir que tenemos a un Dios